La Constitución es el pilar fundamental sobre el cual se organiza y funciona todo Estado moderno. Su estudio, a través de la teoría de la Constitución, permite comprender no solo su estructura jurídica, sino también su dimensión política y social. Esta teoría abarca distintos aspectos esenciales. Por un lado, analiza el concepto de Constitución, tanto en sentido formal, como documento solemne y normativo, como en sentido material, es decir, por su contenido real y funcional. A partir de allí, se distinguen sus partes dogmática, orgánica y social, que reflejan los derechos fundamentales, la organización del poder y las demandas sociales. También se estudia el poder constituyente, que da origen a la Constitución, y los poderes constituidos que derivan de ella, y ejercen el poder dentro del marco legal establecido. La supremacía constitucional garantiza que ninguna norma o autoridad está por encima de la Constitución, reafirmando su carácter de norma suprema. Además, la teoría aborda cómo la Constitución puede reformarse, siempre mediante procedimientos especiales que aseguren su estabilidad. La interpretación constitucional se vuelve clave cuando su aplicación no es evidente, siendo responsabilidad principalmente de los tribunales. Por último, se analiza la estrecha relación entre Constitución, democracia y Estado de Derecho, entendiendo que la Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita, lo somete a la ley y lo orienta hacia el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos. Buenos días, mi nombre es Mónica Miguel Padrón Monsiváis, de segundo cuatrimestre, sección B. A continuación les hablaré del siguiente tema, que es la Constitución en sentido formal y en sentido material. Cuando se habla de la Constitución en sentido formal, nos referimos al documento oficial que todos conocemos como la Constitución. Es ese texto escrito que contiene las normas más importantes de un país. Lo que la hace especial es que no se puede modificar como cualquier otra ley. Para cambiar algo de la Constitución hay que seguir un proceso más complejo. Eso se hace a propósito para que no sea fácil modificarla y proteger su estabilidad. Por eso también se dice que es la norma suprema, porque está por encima de todas las leyes. Estas no pueden contradecir lo que dice la Constitución, y su forma de creación o reforma es más simple comparada con la de la Constitución. Si hablamos de la Constitución en sentido material, nos referimos a lo que realmente hace y regula, no a su forma escrita, sino a su contenido real y práctico. En pocas palabras, se trata de las normas más importantes que organizan cómo funciona un país. Estas normas son las que establecen cómo se crean las leyes, cómo se organiza el Estado, quiénes son sus autoridades y cuáles son los derechos que tienen las personas frente al Estado. Se puede decir que la Constitución en sentido material tiene tres grandes funciones. Regula cómo se crean las normas jurídicas, es decir, quién puede hacer leyes y cómo deben hacerse. Organiza el poder del Estado y protege los derechos de las personas. En resumen, la Constitución material es la base de todo el sistema jurídico político. Garantiza que el poder no se ejerza de manera arbitraria, sino respetando reglas y derechos fundamentales. A continuación, el siguiente tema del que les hablaré son las partes orgánica, dogmática y social de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución es la que organiza el poder del Estado. Es como el manual del funcionamiento del país, donde se explica quiénes mandan, cómo lo hacen y hasta dónde pueden llegar. Establece quiénes son las autoridades principales
como el presidente, el Congreso y los jueces. Cómo se eligen, qué funciones tienen y cómo deben trabajar. También se explican los límites del poder para que no haya abuso del cargo. Gracias a esta parte de la Constitución, el Estado no funciona de manera improvisada, sino que todo está definido y repartido de manera clara y con reglas para que haya orden, equilibrio y control entre los distintos poderes. La parte dogmática es la que reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas. Se encuentran las garantías individuales, como la libertad, la igualdad, la educación, la propiedad, la seguridad, entre otras. Esta parte es importante porque marca el poder del Estado, no en cómo debe actuar, sino en lo que no puede hacer. Es decir, que el Estado, aunque tenga el poder para gobernar, no puede meterse en ciertos asuntos privados o personales, porque eso afectaría a los derechos fundamentales. La parte social de la Constitución es la que reconoce y protege los derechos relacionados con las necesidades colectivas de la sociedad, especialmente de los grupos más vulnerables. A diferencia de la parte dogmática que se encuentra en los derechos individuales, la parte social se centra en el bien común. Incluye derechos como trabajo digno, derecho a la salud, a la educación, la vivienda, protección a los trabajadores y sus familias y el acceso a la seguridad social. Esta parte refleja la idea de que el Estado no solo debe garantizar libertad individual, sino también crear condiciones de igualdad y justicia social para todos. En resumen, la parte social busca que todos los ciudadanos tengan una vida digna y oportunidades para desarrollarse. Buenos días a todos, mi nombre es Olga Abigail Lloverino Alemán. El día de hoy voy a estar hablando con ustedes sobre el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente, de manera filosófica, se conoce como el animal político, que no actúa solo de manera de supervivencia, sino de conversación, sino capaz de dirigir el proceso orgánico de su comunidad según su propia planeación y normativas, es decir, una organización con sentido, a partir de la solidaridad impuesta por la necesidad, intercambio de bienes y servicios que aseguran la vida en comunidad. El hombre es generador de orden, que es acción, conjunto y dirigir en el sentido de la historia que a veces retroalimenta la comunidad o sustituye el éxito por otro, los hombres que constituyen un estado político que lo fundan, o sustituye el éxito por otro ejército, poder constituyente. Quien tienen ese poder dentro de una comunidad son los poderes constituyentes, los padres fundadores. Algunos ejemplos del poder constituyente se manifiesta de manera inmediata y eficaz en el acto constituyente. Es un poder no recibido, es un poder no derivado y nace de sí mismo. Es su propia fuente porque precisamente los demás nacen de él. Demás poderes, los propios constituidos que fundan el Estado, del que se deriva su constitución que conforman el Estado, del que se deriva su legitimidad. Es un poder autogenerado, es un poder táctico, político. La decisión constituyente es un hecho, un suceso o un proceso histórico. Es un acto de creación anterior al Estado y su derecho. Casi siempre el resultado en expresión inicial de una resolución o de una sucesión, de una separación independiente o deslocalización política, por una desintegración de una federación o de un imperio.
Por lo mismo, el ejercicio del poder constituyente es prejurídico, no de una consideración por normas, ya que es previsto al orden jurídico y de la Constitución del Estado, en razón de la cual no puede discutirse su validez jurídica, legalidad, pues él la crea. El poder constituyente justifica política e históricamente no tiene que legitimarla, porque en él se origina la legitimidad. Los poderes constituidos son el órgano que se establece en los poderes, son el órgano del Estado que se establece en la Constitución y que tienen función específica para el gobierno. Las calificaciones de estos órganos son legislativo, ejecutivo y judicial, y otros órganos constitucionales. ¿Cómo funcionan? Se complementan entre sí para garantizar el equilibrio y la separación de poderes. Esta separación de poderes existe una limitación, la cual están limitados y regulados. Buenos días, mi nombre es Daniel Ramírez Contreras, de segundo cuatrimestre. A continuación les voy a presentar los siguientes temas. Mi tema es reformas a la Constitución. En la Constitución varía según el país, ya que cada nación tiene su propia Constitución y mecanismos para mejorarla. Sin embargo, en términos generales, son cambios a la Constitución de un país para actualizar, mejorar o adoptar un marco legal a nuevas realidades políticas, sociales o económicas. Los tipos de reformas son las siguientes: reformas parciales y reformas totales. Las reformas totales, por ejemplo, sustituyen la Constitución vigente por una nueva, y las reformas parciales modifican artículos específicos sin alterar la estructura de un documento. Ahora hablaremos de la interpretación de la Constitución. En el derecho se refiere al proceso mediante el cual se analizan y se aplican las normas constitucionales en casos concretos. Dado que la Constitución es la norma suprema de un país, su interpretación es fundamental, ya que garantiza la coherencia y efectividad del orden jurídico. Ahora hablaremos de la interpretación sistemática. Analiza las disposiciones constitucionales en conjunto, considerado su reacción con otras normas. Interpretación histórica. Examina los antecedentes y el contexto en que fue redactada la Constitución. Los órganos encargados de la interpretación constitucional son los siguientes: tribunales constitucionales o cortes supremas, legisladores y la doctrina jurídica. Tribunales constitucionales o cortes supremas interpretan y resuelven controversias constitucionales. Legisladores pueden interpretar la Constitución, hacer leyes o reformas. En muchos países, la última palabra en la interpretación de la Constitución la tiene la Corte Suprema o la Suprema Corte de la Justicia, según el sistema jurídico. Ahora hablaremos de la Constitución. Es la norma suprema de un país que establece la organización del Estado, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Los principales fundamentales de la sociedad pueden ser escrita, como la de México o de Estados Unidos, o constitucionaria, como la de Reino Unido. Ahora hablaremos de la democracia. Es un sistema de gobierno en el que el poder reside del pueblo, quien lo ejerce directamente a través de representantes elegidos, incluyentes soberanía popular. El pueblo es la fuente del poder. Elecciones libres y periódicas. Pluralismo político. Se permite la existencia de diversos partidos y opiniones. Ahora hablaremos del Estado de Derecho. Es el principio según el cual todos los ciudadanos, incluyen gobernantes, están sometidos por la ley. Implica ninguna norma o acto puede contradecirla. Separación de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, de ser independientes. Legalidad y seguridad jurídica. Las normas deben ser claras y aplicadas de manera justa. Protección de derechos fundamentales. Garantiza el respeto a los derechos humanos
Redacción entre estos conceptos. La Constitución se basa en el Estado de Derecho y garantiza el funcionamiento de la democracia. La democracia permite la participación de ciudadanía en la creación de reformas de la Constitución. Y en definitiva, la teoría de la Constitución nos permite entender el papel central que cumple este documento dentro de un Estado de Derecho, ya sea desde su forma jurídica, sentido formal o su contenido esencial. La Constitución establece el marco en el que se organiza el poder político y se garantiza los derechos de las personas. Al conocer su parte dogmática, original y social, se evidencia cómo la Constitución no solo regula instituciones, sino también refleja los valores y aspiraciones de una sociedad. Este contexto, el poder constituyente representa la voluntad originaria del pueblo, mientras que los poderes constituidos son quienes deben ejercer el poder dentro de los límites constitucionales. La Suprema Constitucional asegura que todas las leyes e instituciones representan el orden establecido, mientras que los mecanismos de reforma permiten su adaptación a los cambios sociales sin perder su estabilidad. Por su parte, la interpretación constitucional cumple un rol clave al aclarar su alcance y aplicación en situaciones concretas. Finalmente, la Constitución es mucho más que un conjunto de normas. Es el corazón de la democracia y del Estado de Derecho, que garantiza el poder no se ejerce atributariamente, sino el servicio al pueblo y con respeto por sus derechos. Al estudiar la teoría de la Constitución se comprende que la Constitución no es solo un conjunto de normas jurídicas, sino la base estructural y el reflejo de los valores de una sociedad democrática. A través de sus dimensiones formal y material, aprendemos a diferenciar entre su forma legal y su verdadero contenido organizativo y protector de derechos. También entendemos que la Constitución está compuesta por partes esenciales que garantizan derechos dogmática, organizan el poder orgánica y responden a las demandas sociales. El análisis del poder constituyente y los poderes constituidos nos muestran cómo se origina el poder político y cómo debe ejercerse bajo límites legales. Reconocemos la supremacía constitucional como una garantía de que toda acción del Estado se rifa por la Constitución y que interpretación es clave para su aplicación justa y coherente. Finalmente, el vínculo entre constitucional, democrática y Estado de Derecho nos enseña que vivir en un sistema constitucional implica respetar la ley, los derechos humanos y los principios democráticos, consolidando un orden justo, equilibrado y legítimo.